que el Señor Jesucristo hizo un día antes de su arresto. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿dónde estaba? ¿A dónde fue Jesús a orar? ¿A dónde? ¿A qué lugar? A Getsemaní. Y Getsemaní dice que estaba ubicado en el monte de los olivos. Amén, enfrente de Israel. Estaba ubicado este monte, este bosque, se podía decir, que su nombre lo dice, que eran árboles, eran olivos, y de ahí sacaban el aceite. De hecho, Getsemaní significa prensa de aceite o molino de aceite. Eso significa Getsemaní, donde fabricaban, donde hacían el aceite. Y Jesús escogió ese lugar. Jesús escogió ese lugar, hermanos, y lo asemejan como un día donde Jesús fue. Cuando usted prensa algo, ¿qué es lo que sale? El jugo, ¿verdad? El todo. Y Jesús de esa manera atravesó esto, hermanos. Jesús fue quebrantado. Jesús fue, hermanos, él dice que fue de alguna manera conmovido. Su alma estaba muy triste. Lo leímos en la palabra del Señor. Amén. Así que, hermanos, dice que entonces el monte de los olivos estaba ahí, Getsemaní estaba en el monte de los olivos, donde Jesús sufrió su agonía. Jesús estaba ahí agonizando. Nosotros por lo regular vemos a una persona, o cuando hablamos de agonía, vemos cuando una persona ya está literalmente muriendo, ¿verdad? Esa es una agonía, pero Jesús estaba vivo. Jesús estaba vivo y está vivo. Amén. Amén. Y Él estaba, hermanos, agonizando. ¿Por qué? Por la humanidad, por usted y por mí, por mi pecado. Por eso hoy en día, hermanos, tenemos que valorar lo que Él hizo por nosotros. A veces no valoramos. Él sufrió por nosotros. Lo que nosotros estamos sufriendo hoy, hermanos, no es nada comparado a lo que pasó Jesucristo. No es nada comparado. Dice, hermanos, que Él ahí sufrió esa agonía interior, su lucha con el yo. Amén. Porque ¿quién de nosotros hemos dicho, yo quiero morir por la humanidad? ¿Quién está dispuesto? Pero el Hijo de Dios vino a eso, a morir por ti, a morir por mí, por nuestros pecados, para que hoy en día nosotros seamos libres. Amén. Amén. ¿Cuántos son libres? Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él ya nos libertó, porque Él ya pagó el precio. Amén. Entonces, hermano, Jesús ahí fue prensado, ahí fue triturado literalmente. Amén. Él escogió ese lugar y podemos ver que dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí en que tanto que yo voy. ¿Qué dijo? Yo voy ahí y oro. El Señor escogió ese lugar, dice que toda la noche estuvo orando. Gloria a Dios. Toda la noche el Señor estuvo orando. Dice que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Él se fue hasta la Peña Blanca a orar y a clamar a Dios y a interceder, hermanos, por la humanidad. Es lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Cuánto lo valoramos? A veces no lo valoramos. Pero hoy, hermanos, Él nos quiere hablar. Jesucristo quiere llegar a tu corazón. Jesucristo quiere hablar a tu vida. Que tú sepas que tú ya eres salvo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Él ya pagó ese precio. Entonces, hermanos, dice que Jesucristo ahí fue la lucha con su yo. Fue el conflicto con su carne y su espíritu. Solamente el Padre fue testigo de su tristeza. Solamente el Padre que estaba con Él, que lo veía. Amén. Solamente Él fue testigo de lo que pasó Jesucristo. Amén. Hermanos, y yo creo que tenemos nosotros que valorar todo esto. Gloria a Dios. Dice, hermanos, que ahí tuvo el sufrimiento previo a la crucifixión por los pecados del mundo. En Getsemaní Jesús crucificó sus emociones. Amén. Él murió a todo. Él renunció a todo. Hermanos, nosotros nos cuesta renunciar a las cosas. A nuestro ego, a nuestra soberbia, hay muchas cosas. Usted sabe lo que le cuesta renunciar.
Y Jesucristo, hermano, renunció a todo. A Él no le importó morir por la humanidad. Amén. Él que dijo en la palabra: Padre, yo no quisiera pasar por esto, pero si es tu voluntad, ayúdame. Amén. El Señor Jesucristo, hermanos, batalló, sufrió. Fue hombre, fue carne, fue ser humano como tú y como yo. Amén. Amén. Pero dice, hermanos, que nadie, ninguno de nosotros había podido soportar todo esto. Solamente Él. Solamente Él. Amén. Y entonces, hermanos, ahí Él crucificó sus emociones, ahí peleó contra los poderes de las tinieblas. Imagínense, una vez más Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo lo seguía tentando. Pero Jesús salió victorioso. Aleluya. Y usted y yo somos más que vencedores. Amén, amén. Somos victoriosos. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, dice que Él venció, experimentó los sufrimientos del alma. Amén. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a, ¿qué dice? A entristecerse. Jesús estaba triste. ¿Quién no va a estar triste, hermano, sabiendo que va a morir? Amén. Pero la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando estamos conscientes a dónde vamos, cuando estamos seguros a dónde vamos, yo creo que todos diríamos: Señor, antes de que llegue el coronavirus, llévame, Señor. ¿Verdad? Antes de que llegue la pandemia, Señor, yo me voy contigo, pero es la voluntad de Dios. Amén. Y el Hijo de Dios estaba seguro que iba con el Padre. ¿Cuántos estamos seguros a dónde vamos? ¿Cuántos estamos seguros a dónde vamos, hermanos? Amén. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor, 39. Y yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como dice, sino como tú. Hermanos, tenemos que aprender esto de Jesús. Esto nos lo dejó para que nosotros aprendamos de Él. Padre mío, yo no quisiera pasar por luchas, por pruebas, Señor, pero si es tu voluntad, Padre, fortaléceme, ayúdame. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Si es para que mi fe, Señor, aumente, que estoy pasando por esta situación, para que yo ore con más ganas, con más fervor, para que yo me humille delante de ti, ayúdame, Señor. Amén, amén. Amén. Porque el Señor lo hace con un propósito. Yo no sé lo que tú estás pasando hoy en tu vida, pero si confías en el Señor Jesucristo, la palabra del Señor dice que serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Tú y tu familia. Amén. Créele a Él. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermanos, sigue diciendo la palabra del Señor. El versículo 40. Vino pues a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Imagínense, Jesús se fue, tardó una hora en regresar. Y cuando regresó, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Dormidos. ¿Qué está haciendo la iglesia de Jesús hoy? ¿Qué está haciendo la iglesia de Jesús hoy? A veces estamos dormidos. Pero el Señor dice: velad y orad. A veces nada más, gracias, hermano. A veces nada más oramos cuando necesitamos. A veces nada más oramos cuando sentimos que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y clamamos a Dios, hermano. La palabra dice que siempre tenemos que orar. Siempre tenemos que clamar a Dios. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Yo no sé usted, pero la presencia de Dios yo la siento tan tremenda que solo yo me gozo, creo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, sigue diciendo la palabra del Señor. 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, dijo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él estaba pasando por ese proceso. Él estaba pasando por un proceso, hermanos, de muerte. Dice que aquí, hermanos,
Esto que pasó Jesús era pues un día antes a su arresto. Se supone que los historiadores dicen que se supone que fue un día miércoles, un día como hoy. Estuvo Jesús orando toda la noche, clamando a Dios aproximadamente, dicen, como 20 horas. Imagínense. Como 20 horas estuvo clamando Jesús. Como 20 horas estuvo Jesús de rodillas, postrado y clamando al Señor. Nosotros, ¿cuántos tardamos? 5 minutos y queremos ver la gloria de Dios. Amén. Hermanos, tenemos que aprender de Jesucristo. Él es nuestra guía. Él es nuestro modelo para seguir, para llegar al Padre. Él, para llegar al Padre, tuvo que pasar por esto. Amén. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos recalca, dice, velad y orar para que no entres en tentación. Velen, oren. Hermanos, a las 2, 3 de la mañana, si el Señor nos despierta es porque quiere una comunión con nosotros. Aleluya. Pero a veces nos enojamos, ay, no puedo dormir, y esto y el otro. Hermano, párate y dile, Señor, aquí estoy. Y va a ver que después va a dormir como un angelito. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el Señor dice que su agonía se debió porque todo el peso, todo el pecado de la humanidad fue puesto en el cuerpo de Jesús. Imagínense. Nada más ni nada menos que todo el pecado de la humanidad fue sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Mi pecado iba ahí. Tu pecado iba ahí. Y él lo cargó. Y él lo soportó. Amén. Por eso hoy, hermanos, debemos de agradecerle al Señor día a día. Nunca nos tenemos que cansar de agradecerle, decirle, Señor, gracias. Gracias por la vida, Señor. Gracias porque tú me has tenido de pie. Amén. Aleluya, amén. Amén. Él nos ha tenido de pie hasta el momento. Y sigue diciendo, hermanos, entonces, dice que la agonía de Jesús se debió porque todo el peso del pecado de la humanidad fue puesto en él y lo llevaría en su propio cuerpo. ¿A dónde lo llevaría? A la cruz del Calvario. A la cruz. Amén. Nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Gloria a Dios. Isaías 53. Gloria al Señor, aleluya. Alábele, glorifíquele a Él porque Él es el que vive. Jesucristo no está muerto, Jesucristo vive. Aleluya. Amén. Isaías 53, capítulo 4, Isaías capítulo 53, versículo 4 al versículo 6 dice la palabra de Dios de esta manera. Amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, aleluya. Amén. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más que dice el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros, ¿qué dice? Fuimos nosotros curados. Por las llagas de Jesús. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Aleluya, denle una ofrenda de palmas a Él, porque Él es el que hizo esto por nosotros, por la humanidad. Amén. Imagínense, hermanos, Él murió, Él que dice la palabra del Señor el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué dice ahí? Molido. ¿Qué le dije que significa Getsemaní? Molino de aceite. Por eso dice que fue molido. Aleluya, imagínense, hermanos. Las hermanas antes, ¿verdad? Cuando estaban ahí con el molino y se les iba por ahí un dedo, ¿qué sentían? Dolor. Y fue un pedacito nada más. Imagínense, Él fue molido de todo el cuerpo entero. Amén. Por eso, hermanos, si tú ahorita traes una enfermedad, tú crees la palabra y dice el Señor, por sus llagas, dice, por sus llagas yo soy sano. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por sus llagas yo soy sano. Aleluya.
Yo lo creo para mi vida, yo lo creo para mi esposa, para mis hijos. Le digo, Señor, por tus llagas, Padre de la gloria, somos sanos. Amén. Amén. Y lo creo para ustedes, para la iglesia. Aleluya. Amén. Créalo usted en su vida. Amén. Créalo. Que el Señor le ha sanado. Amén. Por eso murió el Señor. Amén. Por eso fue molido en ese lugar. Fue, hermanos, fue un proceso duro para Jesús. Y que nosotros no lo valoremos. Allá afuera no lo valoran. Pero nosotros, hermanos, que lo hemos conocido, nosotros que hemos experimentado, hermanos, lo que Jesucristo pasó por nosotros, tenemos que valorar lo que Él hizo por nosotros. Amén. Y si no lo hemos valorado, empecemos de hoy a valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Y van a ver que la enfermedad se va a ir. Y van a ver que el gozo va a llegar a sus vidas. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Lo que Jesús pasó, y el profeta Isaías ya estaba profetizando sobre que Jesús iba a ser molido. Imagínense, qué tremendo. Pero al Señor Jesucristo no le importó ser molido por ti y por mí. Amén. Y dice la palabra del Señor, ahí donde estábamos en Mateo, versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta hacer la voluntad de Dios? El Señor Jesús estaba atravesando por ese momento tan difícil en su vida. El Señor Jesucristo estaba pasando por esa experiencia, hermanos, tan dolorosa, que a Él no le importó. Quizás dijo, sí, Padre, sí me duele, pero si es tu voluntad, Señor, para que la humanidad se salve. Amén. Amén. Si es tu voluntad, Señor, para que Luis y su familia se salve, para que Esperanza y su familia se salve, para que María Ingracia y su familia se salve, no importa, Señor. ¡Qué bendición! Gloria a ti. ¡Aleluya! Amén. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Tenemos que valorar, hermanos. Tenemos que recapacitar, hacer un alto en nuestra vida y ver lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Amén. Y sigue diciendo versículo 43. Vino otra vez, imagínense, hermanos. Se fue Jesús, volvió a regresar. ¿Y cómo encontró a los discípulos? Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Estaban otra vez durmiendo los discípulos. Amén. Y otra vez Jesús, imagínense, hermano, y dice que los dejó a una buena distancia. Él iba y venía preocupado por sus discípulos, ¿verdad? Aquí podríamos nosotros decir que fuera al revés, ¿no? Los discípulos se quedaron y a lo mejor pensaran: el maestro no regresa, ¿qué estará haciendo? ¿Qué le pasará? Vamos a verlo, ¿verdad que sí? Pero Jesús, preocupado en lo que estaba pasando, pero le preocupaban sus discípulos. Y venía a ver a los discípulos y los veía que estaban ahí, y los veía que estaban durmiendo. Amén. A veces así nos encuentra el Señor. A veces venimos a los miércoles, a veces venimos los domingos, pero el Señor nos encuentra durmiendo. Amén. Así que, hermanos, tenemos que despertar. Gloria al Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró por ¿qué vez dice? Y oró por tercera vez. Aleluya. Y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Jesús estaba angustiado, Jesús estaba conmovido. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, ahí donde vimos Isaías 53, también vamos a ver Primera de Pedro. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos le está hablando el Señor? ¿Qué le está diciendo el Señor en esta hora? Gloria a Dios. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos, ¿a qué? Estando muertos a los pecados, amén, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Por cuya herida fuisteis sanados. Gloria a Dios, aleluya. Podemos ver, hermanos, que en esa noche dice que la oración de Jesús fue tan intensa. La oración fue tan intensa, y así debe ser nuestra oración. Debe ser intensa, hermanos, debe ser con un clamor, pero que lo sintamos realmente. Que clamemos a Dios porque lo estamos sintiendo, aleluya. Amén. Amén. Y entonces dice que la oración de Jesús en esta noche, hermano, fue tan intensa. Fue tan intensa que grandes gotas de sudor como sangre brotaban de él. Yo ahorita estoy sudando, no sé por qué empecé a sudar. Estoy sudando, pero dice que Jesús en esa noche estaba sudando, postrado en tierra, clamando al Señor, y que su sudor parecían gotas de sangre. Y científicamente dice que está comprobado cuando una persona está muy estresada, está muy preocupada y empieza a sudar, que suda como sangre. Científicamente está comprobado. Amén. Amén. Imagínense lo que Jesús pasó, en esa noche. Lo que Jesús estaba pasando, hermano, no era nada fácil. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermanos, dice que fue tan intensa la oración que grandes gotas de sudor como sangre brotaban de su piel. Por eso fue necesario que un ángel del cielo lo visitara. Imagínense, hermanos, qué bendición. Estaba pasando por esa situación, pero el Padre estaba ahí. Vamos a ver qué nos dice, hermanos, Lucas capítulo 22. Amén. Lucas 22, gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Amén. Lucas capítulo 22, versículo 43 al 46, dice la palabra del Señor. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amén. En esa agonía que Jesucristo estaba pasando por ti y por mí, dice la palabra del Señor que el Padre envió un ángel para que lo fortaleciera. Cuando nosotros estamos delante del Señor, Él viene para fortalecernos. Amén. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y dice el 43, lo leímos, ¿verdad? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El 44 dice, y estando ¿en qué? Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Les volvió a recalcar. Nos vuelve a recalcar el Señor. ¿Por qué duermen? Oren. Oren para que no entren en tentación, para que no dejes entrar la tentación a tu vida. Lleva una vida de oración. Amén. Nuevamente le dijo: ¿por qué dormís? ¿Por qué dormís? Aleluya. A veces cuando nosotros estamos durmiendo, gloria al Señor. ¿Cómo era el estado de Jesús en ese tiempo de lucha que él tenía? ¿Cómo pensaba? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo se sentía Jesús? Si nosotros un problemita, ¿cómo nos sentimos? Sentimos que el mundo se acaba. Imagínense Jesús que estaba sintiendo la necesidad, cargando todos los pecados de la humanidad. ¿Cómo se sentía Jesús? Dice que el estado de ánimo de Jesús, su alma estaba muy triste. Cuando usted está triste, ¿cómo se pone? Una cosa está triste, una cosa está amargado.
Porque a veces cuando decimos, ay, que estoy triste, nos empezamos a gritar y empezamos a ofender a todo el mundo. Eso no es tristeza, esa ya es amargura. Jesús dice en la Biblia que estaba triste, estaba afligido, estaba angustiado, estaba molesto. Amén. Pero no era una molestia así de agresión, de enojo, sino era una molestia de dolor. Porque él estaba sintiendo el dolor, sentía esa molestia del dolor en su cuerpo. Amén. No voy a pensar que es esa molestia que se nos pone la cara de limón agrio, no. La molestia que Jesús sentía era de dolor. Amén. Estaba pasando por un proceso muy duro. Amén. Jesús estaba asombrado, estaba aterrorizado. Tenía una tristeza tan grande, hermanos. Y esa tristeza era una tristeza de muerte. Amén. Era una tristeza de muerte. ¿Qué pasaría si a usted o a mí nos dijeran, mañana te vamos a matar? ¿Cómo se pusiera usted? Gloria a Dios, me van a matar, gloria a Dios, aleluya. Amén. Entonces, hermanos, podemos entender la situación que pasó Jesús, que estaba viviendo Jesús en este tiempo. ¿Y por qué? Por usted y por mí. Por amor a nosotros. Él lo soportó por amor a la humanidad. Amén. Él es el único, hermanos. Él es el que murió por ti en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, aleluya. Él es el único que te va a salvar. Amén, amén. Nadie más te va a salvar. Santo. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, Jesucristo estaba pasando por una tristeza de muerte que ningún hombre podría soportar. Ningún hombre iba a soportar esto. Amén. Imagínense hasta sudar como gotas de sangre. Qué tremendo, hermanos. Cómo se alteró, cómo estaba su organismo. Amén. Imagínense. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo pensé que cuando iba a predicar esto, yo pensé que iban a llorar, pero yo solito yo estaba llorando ese día que estaba viendo este mensaje. Le digo, Señor, todo lo que hiciste por mí, Señor. Perdóname, Señor, yo te he fallado como ser humano, pero aquí está mi vida. Ayúdame. ¿Cuántos le van a pedir en esta hora a Jesús que los ayude? Amén. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, la agonía de Jesús fue una agonía anticipada. Amén. Fue esa agonía, una agonía tremenda, anticipada, que invadió su vida de tristeza. Vamos a ver qué nos dice San Juan capítulo 12, versículo 27. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, aleluya. San Juan 12, 27 dice la palabra del Señor. Ahora está turbada mi alma, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Amén. ¿Y qué diré? Dice el Señor. Padre, sálvame de esta hora. En todo momento, en todo tiempo, Él clamaba al Padre. Él no se olvidaba del Padre. Dijo Jesús, mi alma está turbada. ¿Y qué diré, Padre? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Imagínense, Él estaba consciente. Jesús estaba consciente de lo que iba a pasar, de lo que venía a su vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Y todo por amor. Aún así, hermanos, lo que Jesús estaba pasando, aún así su voluntad pudo más que su estado de ánimo para orar. Él nunca dejó de orar. Él estuvo ahí todo el tiempo en oración, clamando al Señor, humillado, postrado ante el Padre. Aleluya. Así que, hermanos, la tristeza no debe ser un obstáculo ni un enemigo para nosotros para no llevar una vida de oración. Cuando uno está más triste es cuando uno más debe de orar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestra tristeza se convierte en ¿qué? En gozo. Nuestra tristeza se convierte en gozo cuando clamamos al Señor.
Cuando le pedimos al Señor, aleluya. Y Jesucristo nos dejó un gran ejemplo en este pasaje de la Biblia. Amén. Él no le importó tú qué situación estás pasando. Si tú la comparas con la que pasó Jesús, no es nada lo que estamos pasando hoy. No es nada lo que estamos pasando hoy. Jesucristo pasó todo esto. Vivió todo esto en carne propia. Amén. Y Él nunca, hermanos, Él nunca dejó de orar. Nunca dejó de orar. Por eso les recomendaba a los discípulos, nos recomienda hoy como iglesia, oren, velen. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. ¿Cuándo vamos a velar? ¿Cuándo vamos a orar? Amén. Así que, hermanos, no hay pretextos para no orar. Lucas capítulo 22, versículo 45. Lo leímos hace ratito, pero vamos a darle nuevamente lectura. Amén. Lucas 22, 45 dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Amén. Estaba muy triste Jesús. Estaba muy triste Jesús, aleluya. Así que el Señor es bueno. El Señor es fiel. Amén. Amén. Pero Jesús siempre, hermano, permaneció postrado ante el Padre. Estaba en agonía, pero no perdía la humildad. Estaba en agonía Jesucristo, pero nunca dejó la humildad. Amén. Amén. Él estuvo ahí Amén. y oró intensamente. Lo leímos en el versículo 44 de Lucas 22. ¿Cómo fue la oración de Jesús? Intensamente. Intensamente. Y por medio de esta oración, hermanos, llegó fortalecido a la cruz. Por todo lo que pasó Jesús. Pero llegó el ángel, lo fortaleció para que lo llevaran a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que lo clavaran por tus pecados y por los míos. Yo creo que en este tiempo, hermanos, es tiempo de darle gracias a Dios. Amén. Si estamos vivos en este tiempo de pandemia, no es por el cubreboca, no es por el gel que te pones, no por los cuidados que llevas, es por la gracia de Dios. Amén. Amén. Es por la gracia de Dios. La palabra del Señor, le daba una palabra a mi esposa. El Señor decía que no hemos sido consumidos, ¿verdad, amor? Que no hemos sido consumidos por la misericordia de Él. Así que, hermanos, viene cosas tremendas. Preparémonos. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Preparémonos, hermanos, para irnos con Cristo. Y para terminar con esto, hermanos, yo le decía que Jesucristo se fortaleció para morir. El ángel de Jehová, el ángel que mandó el Padre, lo fortaleció. ¿Para qué? Para que fuera a morir por nosotros. Yo creo que eso, hermanos, yo no tengo nada como pagarle, simplemente le digo: Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón, Señor. Yo soy el barro y tú hazme como tú quieras. Amén. Amén. Hebreos capítulo 5. Con esto terminamos este mensaje. No sé si el mensaje llegó a su corazón. Amén. No sé si el mensaje llegó a su corazón. No sé si eso es lo que usted necesitaba escuchar hoy. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al versículo 9. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. ¿Quién es el que nos puede librar de la muerte? Amén. Solamente Cristo, Dios, aleluya. solamente el Eterno. Aleluya. Amén. Y dice, sigue diciendo la palabra del Señor. Fue oído. ¿A causa de qué? A causa de su temor reverente. Jesucristo tenía ese temor. Jesucristo guardó la reverencia ante el Padre. Aleluya. Amén, amén. Y dice el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice? La obediencia. Aprendió la obediencia. Amén. Es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos el día de hoy, hermano. La obediencia. Amén. Quiere Amén, que amén. aprendamos la obediencia.
Versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¡Aleluya! ¿Quién le va a obedecer a Jesucristo? Amén. Yo le quiero obedecer a Él, porque dice la Biblia que Él da eterna salvación a los que le obedecen. Si tú quieres obedecerle, Él te va a dar la vida eterna. Amén. Amén. Él es el que da la vida eterna. Así que, hermanos, gloria al Señor. Cristo vive, aleluya. Gloria al Señor, porque Él ha muerto, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hoy vive, porque Él resucitó al tercer día. Y la Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre. Amén. La Biblia dice, si Él vive, nosotros también vivimos. ¿Quién quiere vivir por la eternidad? Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, porque Él es el que vive, Él es el que reina. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos honra, te damos gloria.